Bueno, un saludo a todos muy especial en este segundo día de workshop. Nuevamente, muy felices de tenerlos por acá, por estos medios digitales. Y vamos a hablar de cienciometría y tenemos unas bonitas diapositivas que compartirles para que sirvan de apoyo a lo que vamos a ir conversando. Para ir aprovechando el sistema de nuestro chat como versión también de asistencia, quiero que la asistencia de hoy, chicos, también pongamos uno, el programa académico al cual pertenecen o la carrera, y también un guioncito y la universidad a la que pertenecen. Esto con el fin de ir mirando también cada vez a profundidad cuáles son las áreas temáticas que tenemos el día de hoy y poder hacer ejemplos más puntuales frente a lo que vamos a hacer. El día de ayer nosotros habíamos conversado de almetría, que la almetría era todas aquellas mediciones que se hacen en relación a medios alternativos y hablábamos de las redes sociales y cómo podemos a través de estas redes sociales expandir nuestro conocimiento. Así como hay medidas, como les contaba ayer, para la medición de ciencia y tecnología en cuestiones, digamos, de redes sociales que se basan en los likes, en todo lo que tiene que ver con los comentarios, con los marcadores guardados, con el número de veces que se comparte un tema o un post o un podcast o se postea un video. Esto hace que se tengan unas métricas. En la ciencia es diferente. En la ciencia sí vamos a tener otro tipo de ranking de mediciones que se basan más en el área de conocimiento. Entonces, a partir de estas áreas de conocimiento, vamos a tomar esas medidas. Entonces, vamos a empezar a trabajar unos temas que son bien interesantes, que son las fronteras del conocimiento. Esas fronteras del conocimiento las vamos a ir viendo a través de esas medidas de la ciencia. Vamos a pasar la diapositiva. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, que la cienciometría nos sirve pues para varias cuestiones. Una de ellas es asegurar que la calidad de la información que estemos promoviendo o socializando a las comunidades especializadas sea fiel, sea fiable, que sus datos sean muy bien revisados, y es por ello que se empiezan a ver procesos editoriales que empiezan a tener unos indicadores de calidad bien fuertes. Uno de ellos pues tiene que ver con que se tenga en cuenta pares académicos, que el contenido sea pertinente, o sea, no podemos publicar cualquier cosa que querramos, sino es unas temáticas especializadas. En el caso de las revistas, veo que hay personas de psicología, de ingeniería de sistemas, de antropología, de derecho y demás que tienen sus propias revistas. Esto quiere decir que, digamos, en esas revistas especializadas vamos a ir poniendo temas específicos de acceso y de confianza. Aquí también tiene que ver, las medidas tienen que ver mucho con la visibilidad en el medio científico. Digamos que nosotros, a ser investigadores, debemos o tenemos, digamos, esa buena relación de hacernos cada vez más conocidos. Y para hacernos conocidos, recurrimos a las citaciones de nuestras investigaciones. Por ello era muy importante. Uno, digamos que en el primer paso, que era el de ayer, el de la metría, es dar a conocer nuestros resultados de investigación. La segunda, que por eso es la que estamos viendo hoy, es la cienciometría, y es para mirar cómo podemos lograr, ya por nuestras líneas o nuestras orientaciones, líneas de investigación, nuestras orientaciones prácticas, nuestros intereses, digamos, disciplinares, y también estos indicadores de calidad y de visibilidad hacen que le sumemos puntos a tener mejores revistas, cada vez más cualificadas, que nuestro nombre como especialista en un tema sea más interesante, digamos, en el sentido de que tengamos una producción más sólida. Y por otro, tenemos en cuenta, pues, todo el asunto de las reputaciones de tanto de las instituciones a las cuales nosotros estamos aportando, como las de nosotros como egresados de esas facultades. Digamos que hay como una doble
una doble situación que nos permite que nosotros seamos los embajadores de nuestras universidades de pregrado, pero también de las instituciones donde estemos trabajando. Entonces, la cienciometría tiene que ver es con, al igual que en el caso anterior, con mediciones, con ese apoyo que nos da la estadística y aquellos indicadores que van a hacer más fuerte nuestro proceso de investigación. Vamos a continuar con la otra diapositiva. Y aquí es para contarles un poco en mi grafiquito del día de ayer, el de los circulitos, el mapa de los circulitos. En él vemos que la altimetría era como lo que reúne a todo, ya que estaba en la red, pero de allí se dispara hacia una parte más especializada, que es la cienciometría, que es la que estamos viendo hoy. Esa cienciometría es súper interesante y súper entretenida ya de manejarla, porque nos va a dar unos datos bien interesantes, y allí podemos ver, digamos, en el Shape of Science, que son las manchitas que vemos acá, las sombras de la ciencia, que se van dando, digamos, en una composición bien interesante a través de áreas de conocimiento, se da a través de lugares espaciales, digamos, de geografía, de organizaciones. Por ejemplo, acá vemos que hay ciencias sociales, humanidades, por lo menos la parte, digamos, ya del moradito tiene que ver con psicología, por ahí que vi estudiantes que están hoy desde psicología, y por lo menos este que es de Simago Journal Ranking, nos ayuda a mirar cuáles son las revistas que tienen mejor prestigio. ¿Esto con qué sentido? Con que cada vez que trabajemos o un artículo o un dato para estas revistas, pues podemos tener una mayor capacidad de citación, porque la gente ya tiene en la mira este tipo de publicaciones. Entonces, cuando vemos las bolitas, los circulitos más grandes, más grandes, más grandes, es que quiere decir que hay un mayor índice, hay un mayor indicadores de calidad que hacen que esta revista sobresalga en esta parte de la ciencia. Esto frente al Shape of Science. También tenemos otras en nuestras diapositivas que son bien chéveres también, que tiene que ver, por ejemplo, bueno, con los criterios de confianza. También para eso nos sirve la cienciometría. Y ahorita creo que, si no soy yo, ese Eduardito que nos va a contar de las otras partes de Simago que nos ayudan a visualizar. Pero digamos que los criterios de confianza que nos da la cienciometría es que podemos tener estados del arte del conocimiento muy fiables, muy al día, digamos que al estar en contacto con estas bases de datos, con estos índices, con estos espacios compilatorios, nos ayuda un montón para poder hacer nuestros marcos teóricos, nuestros estados de la situación de la investigación de una forma más ágil y más actualizada. Digamos que en el ámbito de la investigación, si bien hay textos, digamos, que son canónicos, que son de una revisión histórica fuerte, también tenemos en cuenta que el conocimiento avanza tanto que día a día se generan nuevos procedimientos, nuevas teorías, nuevas aplicaciones, y estas es mucho más sencillo conseguirlas en este tipo de redes ya más especializadas, como lo son los índices y las bases de datos. Allí también podemos mirar las tendencias de la investigación. Esas tendencias de investigación quieren decir en qué campos estamos profundizando. Por ejemplo, si ahorita miramos todo este tipo de índices y bases de datos, podemos encontrar que las tendencias pues tienden más hacia el lado del COVID, ¿no? Que es como lo más recurrente en este momento. Sin embargo, cuando empezamos a revisar esas tendencias ya a profundidad en nuestras áreas de conocimiento, podemos ver que hay una serie de ejercicios bien interesantes que nos ayudan a delimitar nuestros problemas de investigación y podamos hacer un mejor aporte a la comunidad, a la disciplina. Y por último está la parte de indexación, que es la parte de especialización de todos los productos de investigación que existan, ¿sí? Entonces, ya estos son como los criterios de confianza que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar nuestra cienciometría, y ya aquí se empiezan a generar unas situaciones de factores de impacto que aquí es chévere que entremos en un diálogo con Eduardo, quien nos ayuda un poco a mirar esta parte. Entonces,
vamos a abrir el micrófono y la cámara a Eduardo. Recordemos que medir ciencia es medir el progreso también de los sitios geográficos donde nos encontramos. Entonces, a partir de ello, pues debemos tener como esa experticia que cada país ya se vuelve como especial en temas disciplinares. Entonces, Eduardito, cuéntanos de los factores de impacto. Bueno, bien. Pues básicamente nuestro asunto se remite a que existen dos tipos de publicación en revista científica y en revista divulgativa. Y aquí el cambio que nosotros estamos planteándonos cuando hablamos de que es una revista científica es que digamos que la indexación obliga o promueve un aseguramiento de calidad sobre los documentos que son publicados y que son entregados para digamos, asegurar que esa calidad y ese contenido tiene una traza responsable de información, tiene una traza responsable de procesos de revisión de fuentes, está actual. Entonces, allí intervienen una cantidad de personas en este proceso que son pares académicos, o sea, hay unas revisiones de pares académicos que revisan la pertinencia, la eficiencia, la forma de producir ese contenido. Está un editor de por medio que ayuda a que los textos estén bien citados, que contengan referenciación, que hayan respetado los derechos de autor, que estén en completo, digamos que, pues que tengan un equilibrio entre calidad y lo que está siendo publicado como digamos, con un espaldarazo de esa revista que es quien avala esa publicación. Entonces, el factor de impacto está promediado en los diferentes CIRES que indexan las revistas y dependiendo del CIR, pues se utilizan diferentes niveles para medir esto. Voy a hablarles específicamente de Scopus, que es una de las más grandes. Hoy vamos a jugar un poco con ella, aunque no es la única y no es necesariamente no es la mejor, ni necesariamente es la peor. Simplemente es un CIR de indexación que nos garantiza, digamos, una cierta calidad para nosotros tener una seguridad de lo que estamos revisando es pertinente y funciona bien. Entonces hay unos factores de impacto bien importantes allí, como el primero, que es el respaldo de esa indexación que obtiene la revista al ser indexada en este CIR. Entonces, digamos, en Scopus hay 4 cuartiles, desde Q1 hasta Q4, y la revista ingresa desde el cuartil cuarto y las mejores revistas van llegando hasta el cuartil 1. En estos CIRES hay un número específico de revistas y está dividido en 4 partes iguales. Entonces, digamos que para pasar del cuartil 4 al cuartil 3, debo superar una cuarta parte de las revistas que están en Scopus y debo ser mejor que ellas. Pero entonces, ¿cómo medimos cuál revista es mejor que cuál revista? Entonces, pues allí hay unos factores que son la pertinencia, hay reputación de fuentes, hay actualidad de las fuentes, estado del arte del conocimiento, tendencias de investigación, pero básicamente la medición está dada por la citación. Entonces, cuando uno quiere medir en ciencia cómo le está yendo con el resultado que está publicando, que está mostrando para citar, lo puede medir dependiendo de la cantidad de veces que ha sido citado. Entonces, lo que hacen estos indexadores es revisar cuántas veces está siendo nombrado un documento y ese documento allí llevan unas cifras que es estos números de los que hablaba Carlos al inicio de esta charla, en donde sabemos que
un artículo que tiene tantas citas, ha sido consultado tantas veces y ha sido citado en otros documentos tantas veces, pues es un documento que tiene mayor impacto que otro que tenga menos impacto. Entonces, si uno va a mirar esto en esta sombra de la ciencia, pues son las bolitas más grandes, las revistas que más citación tienen, y son las más pequeñas, aquellas que están ingresando, digamos, al círculo, a esta sombra de la ciencia, como lo llama Simago. Este factor de impacto se ve alterado por la forma en la cual la revista se desempeña al mostrar sus artículos y la forma en la cual la revista, adicionalmente a eso, se está desempeñando mediante la referenciación en otros productos. Entonces, digamos que lo que nosotros queremos, además de que nos publiquen y que salgamos muy bonitos en una revista científica, es que ese material sea utilizado. Todos conocemos ya la forma en la cual la ciencia se promueve, y es que todos construimos, y cuando nosotros hacemos un artículo lo que queremos es es generar finalmente un aporte específico a la ciencia. Entonces, allí tendríamos entonces esa posibilidad. Voy a jugar un poquito con Scopus para que ustedes lo vean. Esta es una base de datos del CEBIER. Nosotros tenemos institucionalmente en nuestra universidad acceso a través de nuestra biblioteca. Generalmente en las instituciones hay bases de datos que están, digamos, unidas a lo que la biblioteca hace. Y nosotros entonces tenemos para nuestros estudiantes con su usuario y contraseña acceso a esta base de datos. Esto no quiere decir que todas las bases de datos sean pagas, pero Scopus específicamente sí. Y la otra es Web of Science, que también es una base de datos muy importante a nivel mundial, requieren de un pago. Esto lo hacen las instituciones generalmente, entonces consulten con su biblioteca para poder acceder a esto que les voy a mostrar el día de hoy. En todo caso, ahorita les voy a mostrar algunas bases de datos que no necesitan de una afiliación o de un pago. Y pues allí ustedes también podrían hacer este tipo de búsquedas. Entonces, pues básicamente para que nos familiaricemos, este es un buscador como si fuera Google, pero estamos hablando de que vamos a revisar dentro de esta base de datos lo que hay dentro de estas revistas que estamos viendo aquí. Todas estas revistas podríamos consultar en ellas un término para poderlo buscar. Entonces aquí se utilizan esos famosos operadores booleanos que nosotros utilizamos con Google, en donde podríamos hablar que busque tal palabra con tal palabra, o busque esta palabra o esta palabra en un área específica, y yo podría aquí ir afinando mi búsqueda para poder lograr saber en qué se encuentra específicamente en este momento el estado del arte de algo. Entonces voy a buscar aquí, por ejemplo, vamos a buscar aquí marketing. Yo puedo aquí generar algunos filtros específicos. Voy a decirle que por favor me muestre los artículos que contengan la palabra marketing en el título únicamente. Y le digo que busque por favor. Entonces, en este momento, cuando yo voy a mirar los resultados sobre la palabra marketing, voy a encontrar que hay 47,000 documentos, y estamos hablando de artículos específicos, que están acá. Ahí, dentro de todas esas revistas, si hacemos una cuenta así como de tienda, nos damos cuenta que una revista tradicional o común publica alrededor de 12 artículos por número, entonces estamos hablando de un número bien importante de revistas. Fíjense que yo aquí tengo otra oportunidad, otra posibilidad de hacer algunos filtros específicos, y tengo un análisis de resultados. Yo puedo analizar de estos 47,000 documentos qué es lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, podría filtrar únicamente los que están en Open Access, y hay otros documentos que pueden tener un costo para poder ser revisados,
Pero digamos que aquí lo que yo contengo, lo que yo puedo revisar en este momento es la metadata. Puedo saber quiénes son los autores, puedo saber el resumen del artículo, puedo conocer qué año se fue publicado, puedo empezar a jugar con ciertos factores para que esta búsqueda se convierta en algo mucho más digestivo para mi búsqueda. Entonces yo podría aquí decirle a Scopus, por ejemplo, que yo estoy interesado en entender qué ha sucedido con un fenómeno del mercadeo en los últimos 5 años. Entonces cojo lo que ha pasado en el 2020, 19, 18, 17 y 16, que es un buen periodo general para una revisión sistemática de literatura en la cual yo puedo entender cosas. Entonces, si yo voy y miro en este momento también podría decirle que quiero saber únicamente en algunas áreas del conocimiento. No me interesa saber en medicina, por ejemplo, o no me interesa conocer qué está pasando en mercadeo en ciencias ambientales. Entonces, digamos que yo podría escoger específicamente alguna área específica, si mi área de pronto es psicología o mi área es negocios. Entonces yo podría escoger solo eso y podría decirle que hagamos un límite allí. Entonces eso ya va haciendo una limitación en mi búsqueda. Ya le dijimos que queremos saber los últimos 5 años, sabemos el área específica donde yo quiero conocer y podría jugar a hacer otro tipo de cosas como por ejemplo preguntarle que me muestre si yo voy a hacer un artículo para revista, pues lo más tradicional o lo más convencional que pasa normalmente es que yo cite artículos de revista. Pero si yo voy a hacer un capítulo para un libro, pues entonces debería revisar qué hay entre los capítulos de libros. Por ejemplo, también podría por aquí tomar decisiones como, por ejemplo, quiero ver en dónde está publicado. Podría ver decisiones como en qué países están publicándose. Entonces, si me interesa saber qué está pasando en mercadeo en Colombia, pues podría hacer un filtro allí. Digamos que, o en dónde, o en algún país de estos. Podría también hacer un filtro por lenguaje. Y aquí quiero que hagamos un alto en el camino para que nos demos cuenta de una cosa muy importante. La ciencia, el lenguaje universal de la ciencia, generalmente es el inglés. Entonces podemos ver que si yo quiero filtrarme al español, pues voy a reducir ostensiblemente mis resultados y mis posibilidades para poder llegar o afianzar conocimiento. Carlos, para que la gente no se nos vaya a enredar, si surge alguna pregunta, interrumpes en cualquier momento. Estamos muy atentos al chat y Sí. tratamos de irlas respondiendo porque yo sé que de todo esto que voy diciendo van saliendo preguntas. Entonces, la invitación es que existen herramientas para traducir. Si no somos muy buenos en el inglés, vale la pena que no nos perdamos de este amplio margen de documentos que están en otros idiomas. Y no solo es en inglés, hay alemán, hay francés y hay chino y hay otros idiomas, hay portugués. En América Latina tenemos una grande influencia de Brasil. Entonces, mi consejo es revisemos lo que está pasando en el planeta Tierra y no nos miremos solo el ombligo. Voy a efectuar esta mini búsqueda y voy a limitar estos 47,000 a estos criterios que decidimos, que ya son 3,000, pero entonces uno diría, uy, 3,000 resultados todavía es una cosa absurda, gigante, muy grande, no nos sirve, es demasiado. Entonces, aquí puedo yo volver a decidir o a tomar decisiones sobre qué es lo que quiero saber. Pero entonces, yo quería que revisáramos también como las estadísticas y los resultados, que es la métrica de la cual nos convoca el día de hoy. Entonces, cuando uno mira aquí en el análisis de resultados que tiene como herramienta Scopus, en otras herramientas toca bajar una base de datos y hacer uno mismo sus análisis. Aquí tenemos la ecuación de búsqueda que hemos utilizado para llegar a este resultado de 3,000 y pico. Cuando yo me logueo, puedo guardar estas búsquedas y puedo compartir estas búsquedas con mis compañeros investigadores. Y yo podría decir que esta es la foto del día 16 de julio a las 3 de la tarde. Mañana
puede que haya cambiado porque puede haber uno o dos artículos más, o puede haber sucedido algo, puede haber salido alguna revista del índice. Entonces, esta es una foto con la cual yo me voy a orientar para lo que voy a hacer el día de hoy. Y esta foto yo la puedo repetir mañana o pasado mañana, simplemente copiando esta ecuación de búsqueda. Aquí está como el comportamiento en los años. Entonces, si uno ve sobre el tema de mercadeo, estábamos en alrededor de 700 documentos hablando, cuando estamos hablando de qué es mercadeo y que solo estábamos pendientes en empresas. Estábamos hablando de que al año se estaban publicando alrededor de 600 documentos al año. Pero cuando veamos y miramos en el 2019, queremos ver que aquí hay una tendencia donde se aumentó. Entonces, nuestra curva aumentó. Pero aquí hay una caída bien grande. Generalmente esto es una tendencia positiva. Cuando uno la ve, es algo que está en crecimiento. Si nosotros retomáramos y miráramos la línea de tiempo, pues vamos a notar que la curva es mucho más grande. Y allí estadísticamente pues nos indica el auge o caída que tiene el tema específico en el área. Acá podemos ver documentos por las diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos revisar qué sucede con estas revistas. Entonces, podemos ver que el Journal of Business Research es el que más publica sobre esta búsqueda específica que nosotros hicimos, lo cual quiere decir que esa es una revista muy importante para que nosotros tengamos en cuenta en nuestra búsqueda de literatura. Digamos que es un referente. Leernos el último número de esa revista y mirar cuál es la tendencia de investigación allí, nos va a decir si lo que nosotros estamos investigando funciona bien. Yo aquí hago un ejemplo siempre a los investigadores de la universidad y es como decir, yo me inventé que el agua moja, pero resulta que si yo me pongo hoy a escribir sobre que el agua moja y ya han escrito 100.000 documentos sobre el agua moja y ya no hay nada que decir sobre el agua moja, para un editor ese tema ya no es interesante. Entonces ya tendré que empezar a mirar a ver y si veo que la tendencia es que la toalla seca, entonces tendré que buscar materiales para la toalla, tendré que hacer lo que tenga que hacer para volverme a poner en la moda de los editores. Y es que eso sí sucede. Los editores y las revistas buscan contenidos que sean de actualidad y que sean, digamos, tendencia y que aporten al conocimiento, no que construyan sobre lo mismo de lo mismo y que se queden estancados. La investigación implica una evolución, la investigación implica un crecimiento, un aporte. Todo lo que nosotros hagamos debe ser pensado en términos de aporte. ¿Qué aporta esto de nuevo al conocimiento que ya existe? Bueno, y allí cabe también la opción de, uno, ratificar algo que está propuesto, que está muy importante y que funciona muy bien, o finalmente, digamos, como refutarlo, ¿no? Porque las teorías también son comprobables y las cosas se pueden comprobar y refutar en la medida en que sea necesario. Para que comprendamos claramente este fenómeno, también tendríamos entonces que recurrir en el análisis de estos datos, no solo a los medios donde se están publicando, sino también podríamos recurrir a los autores que están publicando o a las instituciones o a los países o los lenguajes en los idiomas en los cuales se está publicando. Entonces aquí tenemos datos estadísticos de todo esto. Si yo quisiera ver los 139 documentos del Journal Business Research, entonces hago clic aquí y aquí me va a mostrar los 139 documentos que están hablando sobre el tema. Y aquí ya puedo empezar a mirar tendencias. Entonces, aquí noto que hay algunas tendencias específicas. Yo me voy a mirar las últimas tendencias y entonces allí sé qué está de moda. Esto es como como lo que hacemos nosotros al ir a una tienda. Cuando llegamos a una tienda a buscar ropa, lo que hacemos es revisar qué está de moda y eso es lo que compramos y eso es lo que nos ponemos y probablemente nos va a ir mejor si escogemos algo que está de moda, algo que está fuera de colección. Es lo mismo, pues visto en una forma banal, pero en términos de investigación, pues es muy importante. Lo mismo sucede aquí con los autores y aquí ya hay un tema bien importante y es saber que hay autores que publican más que otros. Y allí vamos a ver hoy, más adelantico,
vamos a pensar un poco cómo es eso de la reputación de un investigador. Entonces, no es lo mismo que yo intente entrar al Club El Nogal o un club de sociedad muy elegantoso en nuestro país. No es lo mismo que yo intente entrar a ese club si yo no, si yo soy desconocido, digamos que no tengo dinero o no, nadie me conoce en ese club. De hecho, hay algunos clubes que no reciben a sus socios hasta que no tengan un tipo de reputación específico o sean presentados por algún socio de prestigio. Pues esto mismo pasa con la ciencia, ¿no? Si yo nunca he publicado nada y voy a proponer una teoría revolucionaria, pues la gente va a desconfiar de por qué lo hice y puede que yo me gane el premio Nobel y sea un genio, pero me va a costar más trabajo que si alguien que me avala lo que yo estoy haciendo. Entonces, el primer aval lo obtengo de la revista, que fue lo que ya hablamos, y el segundo aval lo hace con las personas que me rodeo, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar la cantidad de autores posibles sobre la temática y estos también nos van a implicar un aval o un reconocimiento sobre lo que nosotros estemos proponiendo. Entonces, pues tiene mucho sentido si yo llego y pienso que el señor Rondon pues tiene 19 documentos sobre esta temática específica, pero fíjense que el señor Rondon no solo publica sobre esta temática, pero sí tiene 19 documentos en esta temática y aquí los podría ver uno por uno, entonces valdría la pena que yo referencie al señor Rondon si voy a hablar sobre este tema. Lo mismo sucede términos adicionales. Si yo voy y miro al señor Rondon nuevamente, voy a irme por autor, pero entonces ya quiero mirar cuál es el prestigio que tiene el señor Rondon, pues encuentro que ese es un señor que ha publicado en total 150 documentos en Scopus únicamente, o sea, puede que tenga documentos en otros CIRES indexados. Es un señor que tiene una citación de 2.400 y pico de citas y que tiene un índice H de 23 y bueno, ya vamos a hablar sobre el índice H. Pero este índice H, les voy dando así como un abrebocas, quiere decir que de esos 150 artículos, por lo menos 23 contienen 23 referencias específicas. Para que el señor Rondón tenga índice H24, tendría que 24 documentos de esos 150 tener como mínimo 24 referencias. Entonces el señor debería estar pendiente o debe analizar cómo hace para que la gente lea estos 23 documentos y le pongan una cita adicional y además de eso tiene que mirar cuál está muy cercano para conseguir más citas. Entonces digamos que allí se convierte en un mercado de tú me lees, yo te cito, yo te leo, tú me citas y en el mundo científico esto nos genera prestigio y nos genera buen nombre. Listo, entonces así podemos analizar una revista y así podemos analizar a un autor. Fíjense que las revistas también tienen lo mismo. Yo puedo ir a ver al Journal of Business Research y el journal también contiene unos índices de eficiencia, unos índices de un puntaje de, digamos, de eficiencia que es el que hace que yo pase o esté o me quede en un cuartil o pase al siguiente cuartil o esté en el cuartil más alto que es el Q1. Entonces, ambas métricas son importantes, ambas métricas son medidas y se miden a punta de citaciones en los años. Y entonces aquí vemos el score, el puntaje de la revista y allí podemos saber entonces qué tanta injerencia puede tener una revista de estas. Entonces, pues entre mayor popularidad se tiene, pues mayor credibilidad existe y mayor facilidad de que mucha gente vea mi artículo y allí va a haber otros datos importantes. Lo mismo podemos hablar de las afiliaciones o las instituciones, entonces aquí podemos saber quiénes son las universidades que más publican sobre la temática, podemos ver también, y estamos haciendo solo el análisis de los 5 años, ¿no? Pero digamos que aquí ya tenemos algunas informaciones muy generales que nos indican por qué camino deberíamos tomar, ¿no?
Podemos hablar de qué tipo de documentos se publica. En este caso nosotros hicimos un filtro solo por artículos de revista, no vamos a ver nada más, pero ¿quiénes están patrocinando más este tema? Entonces, digamos, si yo estoy buscando a alguien que patrocine una investigación sobre X tema, esta es una buena forma de saber quiénes están invirtiendo dinero en eso. Y lo mismo, las afiliaciones, entonces, ¿qué universidades nos apoyan o qué universidades tienen más conocimiento sobre esto? Entonces ahora juguemos a que este número de 3000 y pico de documentos que no vamos a ser capaces de leer nunca en nuestra vida sea un poco más eficiente para poder encontrar una temática específica de lo que nosotros queremos. Entonces aquí existe algo que nosotros hacemos sin querer queriendo en nuestros artículos, pero es muy útil en la vida real. Nosotros siempre ponemos unos keywords que nos ayudan a identificar qué pasa en nuestros artículos. Entonces, yo aquí podría ver tendencias específicas. Fíjense que 500 artículos hablan de marketing. Por ejemplo, si yo me quiero especializar en el tema de social media, aquí ya no estamos hablando de todo ese número, sino de 171. Si yo estoy hablando de social marketing, entonces miren, aquí hay dos cosas diferentes, mercadeo social. Por ejemplo, si yo quiero hablar de innovación, son los 79 documentos. Entonces yo podría mirar qué de estos factores le afectan a mi búsqueda, a mi búsqueda y a lo que yo quiero proponer. Si yo quiero hablar únicamente de marketing en Internet, entonces pues voy y busco dónde hay marketing en Internet, o si yo estoy haciendo una pequeña y mediana empresa, pues me voy y reviso por pequeña y mediana empresa. Voy a hacer esta mezcla así nomás. Digamos que hice esta revisión y lo limité a que me muestre únicamente lo que hay en las pequeñas y medianas industrias. Entonces ya tenemos 54 documentos. Y aquí hay 54 documentos que nos indican una referencia un poco más decente para una revisión de literatura. Entonces, ya tenemos el tema que es marketing. Sabemos que estamos hablando de marketing, que fue nuestro primer filtro. Hicimos un filtro de los años y sabemos que es en el área de negocios y hablamos de pequeña y mediana empresa. Y ahora, pues simplemente tengo 59 documentos, que ya es algo mucho más digestivo, mucho más digerible para un investigador. Entonces, revisar qué pasa como tendencia en esos 54 documentos, pues ya se convierte en algo mucho más sencillo. Yo puedo generar cuantas revisiones de literatura necesite para poder completar una temática, o puedo basarme en una revisión sistemática de literatura para poder apoyar mi literatura, que va a apoyar lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy afirmando, y le está dando un peso, y le está dando un peso desde una base de datos reconocida que me da una garantía de que lo que estoy proponiendo no es que me lo inventé yo y solamente es mío. Y entonces, pues uno diría, listo, ¿y cómo hago para leerme 54 documentos? Pues aquí me va a tardar un año completo. Entonces, pues yo puedo ir al documento específico y ya entro a hacer un análisis específico. Y aquí, fíjense que aquí tenemos una cosa que es muy genérica o muy normal que suceda en nuestras revistas. Les recomiendo este traductor, que es interesante. Entonces, digamos que si yo quisiera ver acá qué sucede con este artículo, pues lo primero que yo hago al abrir un periódico es revisar primero el título, y después de revisar el título lo que hago es revisar el lead. Y el lead, pues para un periódico es lo mismo que el resumen en una revista. Y ese resumen tiene una estructura, digamos, convencional para todas las revistas indexadas, que habla de, lo primero es el objetivo que me voy a proponer yo, científico, en este artículo, qué es lo que me propongo hacer. Después viene cuál es el método que estoy proponiendo para hacer lo que propongo hacer. Después viene un resultado, qué resultado obtuve después de aplicar ese método. Y finalmente voy a encontrar un aporte que yo voy a hacer a este campo. Entonces, si yo voy y miro este artículo, aquí voy a encontrar que la primera parte nos habla de cuál es el objetivo propuesto. Después viene después del objetivo viene el diseño metodológico. Hablamos del hallazgo.
Y después de eso viene cuál es el aporte, cuál es la conclusión, cuál es cuál es el valor, qué es lo que nos aporta este artículo. Entonces, digamos que en este pequeño resumen yo ya sé cuáles artículos realmente le están pegando completamente a mi tema propuesto. Vale la pena tener en cuenta varias cosas. Una de las cosas que más me gusta a mí de Scopus es la posibilidad de exportar estos documentos a bases de datos. En las bases de datos yo puedo jugar a hacer otras cosas. Yo podría exportar toda esta base de datos de 54 documentos, la exporto a un archivo en varias situaciones. Hoy vamos a hablar también de los gestores de referencia que nos ayudan a hacer la citación en diferentes tipos de fuente. Diferentes tipos de referencia y más adelante lo vamos a hablar. Y también, entonces aquí yo debería bajar un archivo que es el formato RIS, que funciona para todos estos gestores de referencia. Entonces, esto cuando lo incluyo en el gestor de referencia, pues me permite hacer la citación de una forma más fácil que aprenderme la norma de APA y poderla poner completamente. Y lo mismo pasa con este CSV. Este CSV baja la metadata que todos los editores y los autores ponen en estas bases de datos indexadas y nos sirve para analizar lo que pasa allí. Entonces allí podríamos mirar cuáles son las tendencias, qué es lo que quieren las pymes específicamente sobre el tema de mercadeo y puedo exportar esto y abrirlo como un archivo de texto plano que es separado por comas, que después puedo abrir en un Excel. Entonces voy a ponerlo aquí en el escritorio, voy a ponerle Scopus 1 y lo voy a guardar. Y después lo tengo que abrir en un Excel. Clase avanzada de Excel rápida, para quienes no lo conozcan. Un archivo plano es un texto que está separado por comas. Entonces abrimos el Excel, abrimos el documento que acabamos de descargar de Scopus, que debe contener los 50 y pico documentos. Entonces, perdón, voy al escritorio y debo encontrar un archivo que se llamaba Scopus. Bueno, no es un archivo Excel, voy a importarlo porque es un archivo plano, entonces tengo que ver todos los archivos. Es un Scopus 1, lo voy a abrir y aquí está la magia, ¿no? Tengo que decirle que los datos están delimitados y fíjense que después de cada dato hay una coma. Entonces voy al siguiente, le digo que está delimitado por una coma, le digo siguiente y me voy a finalizar. Una vez llego acá a finalizar, encuentro que en algunos autores cometen errores y generan ruido en las bases de datos. Entonces fíjense que aquí no todos los datos están correctos. Entonces limpio mi base de datos. En este caso yo sé que estos son informaciones adicionales que tenía este artículo y no estaban bien. Y si mi revisión, si mi exportación quedó correctamente hecha, debería tener 54 artículos, perdón, que 55 son la base. Entonces, si voy y miro acá, habíamos dicho que nuestra base de datos eran de 55 resultados, 54 resultados, perdón, y aquí tengo 55, pues porque está el encabezado de la tabla de Excel. Yo puedo aquí aplicar filtros y ya puedo empezar a jugar. Esto ya es un Excel para mí, donde puedo ver el título del artículo, donde puedo ver el año de publicación, puedo ver alguna información específica, por ejemplo, puedo ver hasta el tipo de citación, puedo ver el DOI, que el DOI es el objeto virtual donde voy a encontrar esto en Internet. Entonces, digamos que esto me ayuda a llegar al artículo completo si necesito leérmelo completo. Puedo ver el sitio web de la página donde está, en Scopus, puedo ver la afiliación, todos esos datos que vimos ahorita como estadísticas los puedo ver aquí. Puedo ver el resumen completo. Entonces aquí tendría yo el resumen de todos los artículos, los 54 artículos, para poderlo traducir, ver, leer. Y pues generalmente lo que yo le propongo a los investigadores es que seleccionen en una hoja de Excel como esta y hagan varias casillas al final. Aquí yo bajé toda la información posible allí. Entonces nos muestra hasta desde el ISSN, la revista donde está publicada la base de datos, el número de referencia. Pero yo lo que les propongo entonces a los investigadores es que hagan una
Entonces, ¿sirve o no sirve? Puedo hacer puedo hacer una línea adicional que hable de que los artículos que están aquí hablan sobre grandes empresas, pequeñas empresas o medianas empresas. Entonces busco términos clave. Y esos términos clave los puedo ir asociando para poder después hacer yo mis propias asociaciones y cuando yo esté hablando sobre, no sé, ventas en la mediana y pequeña industria, pues voy y miro cuáles de estos artículos tienen ventas y aplico un filtro y ya con eso sé. Entonces, digamos que yo hice lectura y dije que este sí sirve, que este sí sirve, que este sí sirve y que este sí sirve y que este sí sirve. Cuando aplico el filtro, pues simplemente después de un tiempo, voy a aplicar el filtro. Aplico el filtro y entonces voy a decirle que me muestre solamente las que yo dije que sí servían. Entonces aquí me va a mostrar solo los artículos que yo quiero para que sí sirvan para mi investigación. Aquí puedo tomar otras palabras clave como por ejemplo para poder saber cuáles hablan sobre determinadas cosas. Entonces si yo me voy acá a los keywords, aquí hay dos tipos de keywords, el keyword del autor y el keyword de indexación. Generalmente los de indexación son más claros porque están atados a una cosa que se llaman Los tesauros. los tesauros, gracias. Tesauros hay unos muy famosos, el tesauro de la UNESCO, que son unos términos como más genéricos que nos ayudan a encontrar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda sobre consumidor, entonces voy a mirar aquí, está la base de datos completa, yo simplemente cojo y busco aquí en lo que hay y le digo consumer. Listo. Y entonces este habla sobre consumidor. Igual podríamos mirar, por ejemplo, cuáles hablan sobre comida, cuáles hablan sobre educación, cuáles hablan sobre lo que nosotros estemos interesados en buscar. Aplicando y quitando estos filtros y haciendo algunas, digamos, líneas de control, yo puedo hacer que esta base de datos se convierta en lo más importante para mi investigación y aquí puedo saber a quiénes debo citar para determinados temas, cuáles van a apoyar lo que yo estoy diciendo, cuáles no apoyan lo que yo digo, o puedo saber a quiénes debo leer para poder hacer mi investigación. Teniendo entonces todo esto, que es un barrido demasiado rápido, por lo que uno debería hacer para una revisión correcta de literatura, pues voy a encontrar que en Scopus puedo obtener mucha información específica sobre el área que va a apoyar lo que yo estoy afirmando. De hecho, me puede ayudar a cambiar mi idea sobre lo que yo estoy pensando o puede que yo esté atado a una teoría vieja, anterior, antigua, que no esté siendo lo suficientemente responsable con lo que estoy afirmando. Como les decía, no solo Scopus, que es una red paga, tiene esta información. Existe también Easy Web of Knowledge, que es más pequeña que Scopus, pero también es más potente. Las revistas más grandes del mundo están allí, las más prestigiosas, digámoslo así. Digamos que es el top de las bases de datos. Pero de igual manera, y digamos que las bases de datos de ciencias humanas, porque hay otras bases de datos, no son las únicas y tampoco estoy acá vendiéndoles estos dos temas. Pero entonces, esta tiene un mayor costo también y es también mucho más selecta. Easy Web of Knowledge tiene dos tipos de base de datos. La primera está puede estar cruzada con el Open Access que tiene Scopus y también con algunos documentos de Scopus. Casi la mayoría de los documentos de Scopus están allí. Casi la mayoría, no quiere decir que porque esté en Scopus está en Easy Web of Knowledge. Lo que sí pasa, si está en Easy Web of Knowledge, estoy seguro que puede estar en Scopus. Finalmente dependiendo del área de conocimiento también, porque pues digamos que estas son las bases de ciencias sociales más comunes o tradicionales, pero si yo estoy en alguna otra ciencia, pues hay otras bases de datos importantes. Allí hay sitios como JSTOR y Emerald, que JSTOR es una librería académica de libros y revistas también muy interesante, y Emerald, pero también tienen pago.
Y aquí es donde yo quiero llegar a Redalic y Cielo, que son las dos latinoamericanas, donde está nuestro conocimiento, donde está lo que nosotros producimos, donde está lo que nosotros somos, que son las redes por excelencia nuestras, una hecha en México, la otra hecha en Brasil, bueno, ambas con sede en México también. Resulta que estas dos bases de datos también nos proveen información suficiente para poder llegar a artículos que tienen un referato y un proceso editorial, pero digamos que aquí vamos a tener unas ciertas restricciones de que no estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo completo, sino lo que está sucediendo en nuestra región. Hablemos un poquito sobre qué es el Open Access. El Open Access es un movimiento reciente que ha planteado que, digamos que los derechos de autor deben ser abiertos para que la cultura y el conocimiento sea difundido libremente. Entonces, la mayoría de las revistas del mundo y la tendencia hoy en día está dada a que sean las revistas abiertas, pero esto requiere de mecenas, digamos que institucionales, que promueven porque pues producir este conocimiento cuesta. Entonces, una gran porción de las revistas y de los libros se encuentran en este tipo de acceso, y ese acceso de libre circulación también está asociado, pues, en términos de ingenieros al Open Data, al Open Ciencia y al Open Código. Digamos, el creador del contenido o el investigador que publica pone estos contenidos a disposición del mundo de forma abierta, pues con la única restricción de hacer una citación correcta de su información. Entonces, en términos de cuando uno es un investigador nuevo, que quiere darse a conocer, que está generando reputación, que necesita tener visibilidad en sus artículos, que necesita tener citación para poder mejorar su índice H, y que haya muchas citaciones, pues vale la pena que nuestros trabajos estén en revistas de acceso abierto, porque tienen acceso a más personas. Hay 3 o 4 grandes iniciativas sobre el tema de los repositorios, y esos repositorios son lugares en donde todos estos artículos digitales se encuentran a través del DOI, que es el número identificador de los documentos en Internet, y están disponibles en esto. Entonces, los invito a que conozcan DOAC, a la referencia, que es una red de repositorios, y Dulcinea, que es también una condición, y esta tiene también una pata muy grande, digo yo una pata, tienen una fuerte tendencia en Europa. En Europa el Open Access está muy fuerte, digamos que el cobro por el contenido no está dado tan rigurosamente allí. Entonces los invito a que consulten allí. Allí hay buenas cosas, no necesariamente indexadas y no necesariamente con el referato, con el par académico, pero sirve como una referencia para poder hacer nuestras pesquisas y nuestras investigaciones. Listo, entonces ya habíamos hablado un poquito del índice H, y aquí voy a invitar a Carlos para que me ayude un poquito, y vamos a hablar un poquito qué es el índice H. Entonces, el índice H es aquel que nosotros tenemos, o obtenemos más bien, una vez nosotros hacemos público nuestro perfil de investigador. ¿Dónde se hacen los perfiles de investigación? Ya Carlos nos va a hablar un poco sobre el tema más adelante. Pues uno, en Colombia, nosotros tenemos Colciencias, y Colciencias nos pide que nosotros hagamos nuestro CEBELAC. Carlos, ¿se acuerda cómo se llama el de México? CONACYT, creo. El CONACYT. ¿Y el de Argentina? CONICET. CONICET. Listo. Básicamente son esos. En cada país hay alguna entidad de ciencia que propone, o que le propone a los investigadores publicar su currículo, su hoja de vida, y allí pues están claramente citadas toda su producción, todos sus artículos, revistas y ese tipo de cosas. Entonces, lo que habíamos dicho, el índice H no es nada más
de que yo tengo un número de documentos, puedo tener 100 documentos publicados, pero podría llegar a tener índice H1 si únicamente he obtenido una cita en un documento. En la medida en que 2 documentos de esto consigan 2 citas, así sean 100 documentos los que he publicado, voy a obtener índice H2 y así sucesivamente. Para tener índice H100, tendría que tener 100 documentos, que todos los 100 documentos tengan 100 citas. Y esa es la norma para el asunto. Entonces, yo puedo tener 100 documentos publicados y es lo que vale la pena que entendamos y para lo que trabajamos como investigadores. 100 documentos publicados, pero eso no quiere decir que yo tengo índice H de 100 documentos. Yo tengo índice H100 en el momento en que logre que los 100 documentos sean citados 100 o más veces. Y eso pues implica un trabajo de visibilidad bien importante. Implica que si mi documento está en un lugar donde la gente llega a consultar y encontrar la información, allí va a poder encontrar el documento y lo va a citar. Y la cita es válida únicamente cuando el otro documento que me citó ha sido publicado. Y ojalá sea publicado en un buen índice. Entonces nosotros tenemos como investigadores, digamos que 2 índices H así como muy generales. El primer índice H es el que uno tiene en el perfil de Google, que es público y contiene toda la información, hasta de revistas divulgativas. Y el otro índice H que puede uno tener es el índice en las bases indexadas. Entonces, uno puede tener un índice H de 22 en Google, pero en Scopus tiene un índice H de 2 porque apenas lo han citado en 2 documentos de todos los que tiene. En ese orden de ideas, pues habíamos querido proponerles una actividad con Carlos, que es el revisar índices H de alguno de ustedes que quiera mostrarnos su currículo en Google, si alguno de ustedes ya lo tiene. Vamos a abrir nuestra cajita del chat. Ya tenemos varias preguntas. Una de ellas es que nosotros le hacemos a quienes nos están siguiendo en nuestra charla y es, desde lo visto hasta el momento, ¿cuáles son los indicadores que trabaja la cienciometría? Digamos que ya vimos varios por ahí. Sí. Entonces, esa es la primera que vamos a ver quién nos responde. Y la segunda es quien tenga algún artículo ya publicado y que tenga su Google académico, nos regale el nombre del artículo y el nombre del investigador para poder hacer la revisión del índice H. Entonces, está la cajita ya del chat abierta y esperamos a que la primera persona que quiera hacer el análisis lo podemos hacer. Aquí hay una pregunta que nos hace Juliana Moncayo también y es que nos dice si tengo 2 artículos publicados para hacer índice H2, ¿debo tener una cita en cada artículo? No, por lo menos 2 citas en cada artículo. O sea, 2 en cada artículo. Si tienes una cita en un artículo y 2 en el otro, sigues teniendo índice H1, porque ambos artículos tienen como mínimo una cita. Para tener H3, tendrías que tener 3 artículos y 3 citas en cada uno de esos 3 artículos. Esa es la forma de entender bien el proceso. Eso es. ¿Y qué pasa si tengo 100 papers, pero uno tiene 6 citas, otro 40, otro 5? ¿Qué pasa con ese factor H? ¿Es 6? Factor H, no, es 5, porque el más bajito que tienes es de 5. Tienes que promover el de 5 y el de 6 para llegar a los 40 y publicar muchos más. Eso. Entonces, fíjense que el índice H está en el que menos citas tiene, pero que alcanza, digamos que es el que menos citas tiene de la cantidad. Entonces, si tienes 3 artículos, como ese ejemplo que nos mostrabas ahorita, Carlos, sí, que hay uno en el que tiene 6 y en el otro 5, pero tiene 100 artículos publicados, pues el mínimo de los índices es el que menos citas de esos 5 tiene, entonces, que sería el de 5. Bueno, acá ya llegó el primer amigo que quiere que le hagamos la revisión. Vamos a ver el índice H y vamos a ver la conformación. José Carlos Hernández Zuluaga
tiene un índice H de 1, tiene una cita y en este momento tiene 2 documentos, pero fíjense que únicamente tiene una cita en este documento. Para que él tuviera 2, tendría que tener una cita más aquí y 2 citas en este otro documento de 2020. Y allí su índice H sería de 2. Cuando hablamos del índice H y 10, es el índice ya revisado desde un periodo de 10 años. Entonces, ese índice a veces es menor porque es un periodo más grande. Otra cuestión bien interesante también es algo que nos pregunta Mónica en la cajita del chat, y es que dice, en Google Scholar hay citas que aparecen con un asterisco. ¿Esto qué significa? Cuando aparecen con asteriscos quiere decir que se han fusionado artículos. Es decir, muchas veces ponemos, nuestro artículo se llama La perspectiva del derecho en Colombia, pero quizá en las citaciones solamente colocaron perspectiva del derecho en Colombia. Entonces, lo que hace Google es que fusiona las dos más parecidas y empieza a generar las citas tanto de ese artículo que tiene el la y el otro que no tiene la y lo integra. Entonces, lo que hace es como una función inteligente para agrupar las citas que hemos recopilado en algún tipo de documento. Bueno, hay otra también, y es que uno la puede hacer manual, ¿sí? Hay una parte en el Google Académico que ahorita vamos a mirar la pantallita, en donde indica cómo se puede fusionar, que es al lado del título. Cuando tú entras a tu perfil, ya ahí sí uno debe loguearse. Al lado del título aparece un más, y ahí aparecen opciones, y ahí se dice fusionar artículos, se seleccionan los dos, y se selecciona el que está más válido, el que es la cita correcta. Y ahora, ahí ya queda nuevamente con asterisco. No se preocupen porque vamos a tener una parte donde vamos a hablar de estos perfiles y más adelante vamos a continuar. Yo quería también mostrarles una herramienta que se utiliza aquí en Colombia y yo creo que se puede utilizar en todo el mundo para ver más análisis estadístico de lo que nosotros somos como investigadores. Entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama Publish or Perish. Y aquí voy a decirle que hagamos una consulta a un perfil. Bueno, voy a usar como ejemplo a José. Entonces yo llego acá, le digo busque en el Scholar Search y le pongo el nombre del autor y aquí él empieza a buscar qué es lo que hay. Entonces aquí estamos igual que estaríamos en Google Scholar. Voy a mostrarles otro ejemplo de alguien más. Fíjense, acá está Giselle Eugenia Becerra, perdón, voy a utilizar este perfil sin autorización. Es a modo de ejemplo. A modo de ejemplo, entonces fíjense que aquí nos muestra que Giselle tiene citaciones 6, pero tiene un índice H de 1. Entonces quiere decir que en este documento tiene 6 citas, pero fíjense que de los 25 documentos que ella tiene publicada, apenas en este tiene citas. Para tener H2 tendría que tener como mínimo 2 citas aquí. Para tener H3 tendría que tener 3 en este y 3 en este. Y así sucesivamente. Lo que uno normalmente mira es un periodo de 5 años, pero bueno, voy a ponerle 2005 al 2020. Entonces aquí ya tenemos que el índice H en ese periodo es de 3. Entonces como mínimo tiene 3 citaciones. Pero fíjense que tiene un documento con 13, otro documento con 19 y un tercer documento con 6. Mira, acá para que ella tuviera índice H4, con cualquier documento de estos que tuviera 4 citas, o sea, este que es el que está más cercano, con que consiga 2 citas aquí, podría ya tener H4 en ese periodo. Y aquí hay 2 tipos de índices adicionales que podemos revisar. El primero sería este, que es un H de 10 años. Aquí lo estamos revisando en un periodo, pero tenemos el número de citas que se han logrado en los años. Y podemos ver también un H que nos muestra la autocitación y la normalización. Entonces, algunos de estos artículos
han sido citados o autocitados por el mismo autor. Y eso, digamos que no es una práctica mala. O sea, si yo escribo algo muy importante y voy a basar mi siguiente escrito en algo que yo hice, pues no es una mala práctica porque yo confío en lo que yo había hecho pues, anteriormente y yo estoy escalando mi publicación. Pero lo que sí es malo es que todo mi índice se convierta en autocitación, porque entonces quiere decir que yo solamente me importo a mí mismo. Entonces, básicamente, este Harsing Publish or Perish es una herramienta gratuita. Ustedes entran a este vínculo. Yo se los dejé aquí en la presentación. Ah, no lo he dejado. Ahorita se los dejo. eh, Entran a y descargan ese vínculo y ese vínculo les va a servir para hacer este tipo de análisis y ver cuáles son los artículos que debemos promover para poder subir nuestro índice H. Y pues esto era lo que les queríamos mostrar el día de hoy sobre el índice H. Ya continuando, digamos que es bien importante, y arrancamos de pronto con una pregunta que nos hacían ahorita en la cajita del chat, y era lo de las autocitas. Cuando muchas veces vemos que existen autocitas, no quiere decir que sea malo, pero sí quiere decir que nuestras producciones, nuestros productos de investigación no están teniendo no están teniendo la adecuada divulgación que se requiere. Entonces, una estrategia que muchas veces tenemos como investigadores a la mano es ir a perfiles de socialización de estos resultados, como lo es academia.edu, ResearchGate, o en otros que son repositorios que ya están conectados a bases de datos como DOAC o al Book Citation en el caso de los libros, o a otras estrategias alternativas de acceso abierto que nos ayudan a compartir, digamos, a divulgar un poco más toda esta parte de los productos de investigación. La otra, que ya es la parte como que vamos a empezar a trabajar en un momento, es quiero mostrarles ya que la parte es muy fácil hacer un perfil en ResearchGate. Entonces es fácil porque se entra a researchgate.com y es una base de datos, .net, y es una base de datos normal, es una base de datos en la cual nosotros podemos ir a vincular nuestros documentos de trabajo. Entonces, este es ResearchGate. Es como cualquier red social. Entonces, simplemente se hace el registro y una vez está registrado ya se pueden empezar a vincular los proyectos de investigación junto con sus productos. Un muy buen recomendado ResearchGate. Hay otro que no es base de datos para poner nuestros documentos, pero que nos funciona en cierto modo como el contenedor al cual podemos exportar todas nuestras publicaciones, y es a través de identificadores digitales, como lo es el caso de ORCID. ORCID, que a veces lo llamamos en la pronunciación inglesa, tiene que ver con esta paginita que nos va a permitir que no tengamos personas iguales con el mismo nombre de nosotros, que toda su producción se vaya para ellos, la homonimia, ¿sí? Entonces acá el ORCID nos ayuda a que no haya homonimia. Aquí nos van a dar un nombre, nuestro número, perdón, va a ser como si fuese el número de nuestro documento de identidad, y ese ya queda para que en varias plataformas, especialmente OJS, en la parte de documentos de Scopus y demás, nos podamos distinguir con este ID. Entonces aquí pues es fácil también, es uno, registrarnos, dos, ya poder canalizar todas nuestras publicaciones en el ORCID, en el perfil de ORCID, y la otra es compartir el número, nuestra identidad, es como si fuese el número de teléfono un poco, ¿no? Entonces lo podemos compartir y hace que se generen comunidades especializadas en el mismo tema. Este es la parte de ORCID. Y hay otro que es academia.edu,
que es este, charán, Academia nos ayuda a poner nuestros papers, ya publicados, o sea, literatura gris, y nos ayuda a que la más gente lo conozca. En esta parte de academia es bien importante porque también se generan comunidades de uso de los documentos. Entonces nosotros podemos buscar a nuestro amigo o nuestro colega o nuestro compañero investigador que ha hecho papers con nosotros y podemos hacer el enlace de estos dos para que tanto las citaciones de ese documento como las citaciones mías nos funcionen a ambos. Asimismo, pues se pueden encontrar los documentos y digamos que no queda tan huérfana la información. El más conocido de todos ustedes, que creo que en muchas ocasiones todos nosotros como docentes hemos dicho, por favor, no nos pongan información de ahí, es Wikipedia. Y Wikipedia tiene una particularidad bien interesante y es que cada vez más se está uniendo toda la parte del acceso abierto y al ser colaborativa, una iniciativa colaborativa y colectiva, podemos crear nuestras cuentas para generar nuestras citas dentro de Wikipedia y lograr que la gente se interese en las bibliografías. Digamos, en la parte cuando ya uno hace un barrido por cascada, que se llama técnicamente, se revisa la bibliografía y a partir de eso uno puede empezar a revisar más sobre el tema. Entonces, digamos Carlos, dime. allí vale la pena un tema y es, no debemos satanizar Wikipedia. Sí. Pues Wikipedia, si bien no es un sitio de ciencia específico, es un sitio que tiene una buena afluencia de público y unos buenos referencias. Entonces vale la pena que siempre que nosotros podamos crucemos nuestras publicaciones científicas con la Wikipedia para poder así obtener más visualización, que la gente llegue más fácil a ellas. Entonces, no necesariamente es lo que está en Wikipedia es malo, y sí lo hemos satanizado, pero entonces en términos de huevometría, que era lo que hablábamos la vez pasada, vale la pena que lo tengamos y que lo utilicemos, y todo lo que nosotros hagamos por visibilizar lo que hacemos, pues cuenta en términos de H. Sí, una cuestión bien interesante es que todas las estrategias que hagamos en bien de socializar nuestros resultados de investigación se va a ver reflejado también en nuestros índices H. Entonces es bien importante que entre más personas conozcan nuestro documento, más rápido se va a hacer esa divulgación y es posible que tengamos resultados bien interesantes al momento de realizar nuestros índices, nuestro propio score, nuestro propio récord en nuestro ranking personal de el índice de impacto de nuestras publicaciones. Entonces, algo súper importante a la hora de hablar de cienciometría es que tenemos varias mediciones de la ciencia. Ya por ahí nos estaban diciendo algunos que era toda la parte del índice H, ¿sí? Pero también está el desarrollo de la ciencia por regiones, por áreas de conocimiento, y estas también se pueden ir dando a través de factores de impacto o factores de divulgación. Entonces, vamos a empezar a hacer como un poco el recuento ya antes de irnos, y nos están pidiendo algo bien especial, Eduardito, y es volver a Scopus un momentito y hacer, digamos, el 1, 2, 3 para poder descargar un archivo para poder hacer nuestros propios análisis de cienciometría y para conformar nuestras literatura especial. Listo, entonces ya que está esto ahí, vamos a empezar así a hacer, el primer paso es seleccionar el tema en la página de Scopus. El segundo paso, esto está chévere, hacer la refinación por los datos que requiramos. Voy a hacer una investigación sobre qué es lo que ha publicado el señor Malhotra. Miren, casi nadie Malhotra. Entonces va a limitar. Entonces, de 47,000 documentos, solo 54 documentos son de este señor Malhotra. Paso 3, selecciono todos. Paso 4, voy a la sección de exportar. Y fíjense. Y aquí hay otra cosa bien importante también, es que acá podemos mirar qué queremos exportar, perdón. Entonces, sí, los datos del autor, el año, la fuente, otra información que fue la que acabamos de desactivar,
o, digamos, detalles de toda la parte de financiación de la investigación, cómo son los sponsors, cómo son los acrónimos o números dados a las investigaciones, los abstracts y las palabras clave, información bibliográfica de la revista donde fue publicada. Podría, digamos que no me interesa el sponsor, entonces quito aquí. No quiero ver el index o keywords, o no quiero ver los índices bibliográficos de información, no quiero verlos. Entonces yo puedo aquí tomar selecciones de lo que quiera o no quiera. Mi consejo es siempre exporten toda la información posible, porque ahí pueden ustedes inventarse algún filtro que los va a llevar mucho más fácil a lo que ustedes estén investigando. Entonces, si tenemos toda la información del mundo, aprovechemos y tengámosla, después la podemos ocultar en el Excel. Sí, digamos que lo importante es que de la base de datos nada se va a desperdiciar, porque finalmente cuando hacemos nuestras revisiones podemos hacer nuestras tablas dinámicas. Ya los que manejen un poco más el Excel, se pueden hacer las tablas dinámicas y se puede cruzar este tipo de informaciones para sacar digamos, una bibliometría más fácil, más sencilla y digamos que más completa para nuestros trabajos de investigación, para nuestra parte de los marcos teóricos actualizados. Entonces, el que yo descargué fue el CSV, pero mi consejo, amigo, es descarguen el CSV, que es un Excel, y descarguen el formato RIS. Son dos archivos diferentes, ambos guárdenlos en alguna carpeta bien guardaditos y utilícenlos muy bien. El uno les va a servir para hacer toda su referenciación en el formato que les pida la revista, y el segundo les va a servir para revisar toda su base bibliográfica. Entonces, yo le digo acá exportar, seleccioné ya la base de datos, le digo voy a hacer el RIS y después le digo exportar, que vamos a poner ahora Scopus 2, que lo voy a guardar en el escritorio donde está muy ordenado. Yo les digo que sean ordenados si soy desordenado, pero bueno. Y ya tengo ahí un archivo que debo abrir ahora en un formato amistoso para mí. Si yo abro este archivo RIS, voy a mostrarles, voy a encontrar un texto plano. Entonces aquí tengo Scopus 3. Si yo quiero abrir este texto, entonces selecciono el CSV, selecciono lo que quiero bajar y le digo exporte. Y le voy a decir Scopus 3. Guardar. Y ahora sí. Si yo abro ese CSV del Scopus 3, fíjense que voy a encontrar el texto separado por comas y no me va a servir de nada, no lo voy a entender. Es una base de datos desordenada. Entonces yo lo que debo hacer es abrir al final, cerremos acá el Excel, abrir un nuevo documento de Excel. Abro un nuevo documento de Excel, le digo archivo, abrir, voy al escritorio, que es donde guardé, 3. Y voy a decirle que abra Scopus 3, muéstreme todos los archivos porque es un texto plano, no es un Excel. Voy a archivos, abro el 3, le digo que están delimitados por coma, le quito tabulación, siguiente y finalizar. Y ahí ya me baja toda la base de datos con los 55 documentos del señor. Y ya aquí puedo aplicar filtros, añadir nuevas columnas, aplicar dentro de la búsqueda. No sé, si quiero aquí saber cuántos de estos hablan sobre consumer. Sí, una muy buena práctica que podemos hacer como investigadores cuando trabajamos con este tipo de búsquedas es revisar finalmente nuestras variables disciplinares que hemos destacado en nuestros proyectos de investigación. De esta manera vamos a fortalecer un poco mucho más toda la parte de la literatura en nuestros marcos de referencia. ¿Sí? En algunos casos estas lecturas, estas búsquedas van a ahondar en mejorar en algunas conceptualizaciones, en algunos diálogos teóricos que vayamos a realizar en nuestros proyectos de investigación. Entonces digamos que yo quiero de mi investigación desarrollar una parte que hable sobre el consumidor, entonces llego y investigo y ya sé que de esos 50 y pico, estos 4 por lo menos en el título contienen la palabra consumidor. Ahora,
este no es un solo indicador interesante. Fíjense que cuando estamos hablando de consumidor, y digamos que en este específico caso, yo podría coger la palabra consumer y podría quitar el filtro, borro todo ese filtro que hice, y me podría ir a las palabras de indexación y aplicar también la palabra consumer a ver qué pasa. Y dos de esos tienen en sus palabras clave esta palabra consumidor. Entonces, allí puedo tomar decisiones de cómo incluir ese documento ya o qué necesito leer yo para estar enterado de qué debo citar hacia la parte de consumidor. Sí, un truco bien importante en este punto es que, como lo decía Eduardo hace un rato, podamos saber utilizar los tesauros de cada área de conocimiento que tengamos, sea el de la UNESCO, sea el de la OCDE y demás. Estos tesauros nos van a ayudar a que perfeccionemos y cualifiquemos nuestras búsquedas y también que nos encuentren fácil nuestros productos de investigación. Siempre los tesauros van a estar abiertos, se van a conformar de una manera bien interesante y es el gran área, que es la primera, ¿sí? En el caso, digamos, del resultado que estamos viendo en pantalla, el gran área tiene que ver con áreas administrativas. Luego vendría la subárea que sería comercio, luego el indicador número 1 o el nomenclador número 1, que sería mercadeo, y luego vendría ya específicamente el marketing o el mercadeo. Sí, pues es que acá ya lo hicieron como más anglosajón. Y fíjense que si yo estoy escribiendo para un diario francés, para una revista o un journal francés, pues debería hablar de comercialization. Mientras que si hablo en inglés, entonces debo hablar de marketing o en ruso debería citar, esta sería o en árabe, ahí nos dan opciones. Ahora, ¿qué hago yo? Busco esas grandes categorías que van a agrupar todos los temas específicos y allí debo ponerlos como fuentes para que la gente llegue más fácil. Claro, esto ayuda a que nuestros productos también sean más visibles cuando hagamos búsquedas también, por ejemplo, en Google académico, y que lleguen a una cantidad mayor de audiencia del tema que están buscando. Por eso Les es que cada vez recomiendo se mucho posiciona este de más. la UNESCO, es muy bueno. Sí, el de la UNESCO y el de la OCDE son como los más conocidos. En el caso de Colombia, por lo menos el de la OCDE es el que todo el mundo en investigación usamos para hacer nuestra área de conocimiento, que es ciencias de la salud, agricultura, agronomía, ciencias sociales y humanas, artes y otras que ahorita no recuerdo, pero que son 8, si no me equivoco, y ahí ya viene el asunto de la OCDE. Entonces, digamos que esa es una primera recomendación a la hora de elaborar nuestras palabras clave. Las palabras clave no es copy y pegue poniéndole comas el título en las palabras clave, sino Sí, tiene que ver más como la forma de ubicar de manera más puntual, estratégica. más estratégica, correcto, los términos de contenido de nuestro documento, de nuestros papers, de nuestros artículos, de nuestras investigaciones eh, a unas convenciones más, digamos, abiertas frente a la ciencia y la tecnología. En otros casos, por ejemplo, cuando trabajamos temas de bibliometría, cuando uno registra un libro, por ejemplo, está el tema, el BISAC, que son formas de organización de los libros, pero que también nos ayudan a organizar por temáticas nuestros datos. Entonces, miren, aquí ya sabemos que dentro de comercio podría estar el tema de mercadeo, puedo ir a mercado, y dentro de mercado hay administración de demanda, oferta, consumo, comercio. Son palabras muy genéricas, pero pues, es por donde los mismos investigadores buscan cuando están haciendo su búsqueda en los tesauros. Y ya, a todos chicos, muchas gracias y nos vemos mañana.
Gracias por su asistencia.